Chicos, he tenido un día algo pesado porque hoy estoy haciendo muchas grabaciones para el canal. Acabo de terminar un blog que va a ir después de esta trilogía de videos. Lo acabé y todo bien. Y después me puse a grabar otro video que es una reseña de una película y en esa grabación tuve muchas, pero muchas interrupciones. No paraban de interrumpir y yo estaba como de, tengo que grabar, porque estaba grabando así a mitad de video y nada, tenía que pausar el video como, como esperar a que la interrupción terminara y ya después seguir grabando, pero fue muy cansado. Y aunque realmente no he terminado porque tengo que editar, no sé realmente si voy a esperar hasta mañana para editar. Lo más probable es que sí, porque ya estoy algo cansada, pero quise ponerme a grabar por una razón en específica y es que tengo el siguiente libro que voy a leer que se llama Los Hermanos Negros. Este libro yo no lo tenía como tal en mi biblioteca. Si se me va la voz, discúlpenme, es porque acabo de terminar de grabar y como les digo, terminé cansada, la voz también se me agotó, pero quiero abrir este libro y por eso estoy grabando. Antes de abrirlo, que miren, ya lo iba a abrir recién cuando lo compré, ahí se nota el plástico, que lo rompí, pero dije, no, voy a abrirlo en video para que también forme parte del video. Este libro, cuando lo leí por primera vez, lo saqué de la biblioteca escolar. Y la razón por la que lo leí es porque no me acuerdo cómo, pero yo y mi grupo de amigas de ese entonces nos enteramos que este libro tenía adaptación al anime. Y en ese momento, mi grupito y yo de ese entonces nos obsesionaba el anime, nos gustaba mucho ver anime y cuando la información de que este libro tenía un anime llegó a nosotras, como que lo leímos, me acuerdo que del grupito lo leímos 2 o 3 personas, pero nunca pudimos encontrar el anime que era la adaptación. Lo leímos con ese objetivo de después ver el anime, pero nunca lo encontramos. Entonces, de lo que me acuerdo que lo describía como el mejor libro que había leído, pero nunca logré encontrar la adaptación y a decir verdad, han pasado los años y ya ni siquiera me acuerdo de qué trata el libro. Me acuerdo de momentos puntuales en los que yo dije, este es el mejor libro de la vida. Me acuerdo de esos momentos puntuales y me acuerdo que hacía mis trabajos porque teníamos una asignatura donde nos trataban de fomentar la lectura y nos hacían, o sea, nos dejaban tarea de contestar cosas o decir cosas, ensayos sobre el libro que estuviéramos leyendo en ese momento. Me acuerdo de haber realizado actividades donde tenía que describir la sinopsis. Me acuerdo que llegué a hacer una línea del tiempo
una línea del tiempo que con el tiempo perdí porque presté el cuaderno donde hice esa línea del tiempo. Era un libro que había sacado de la biblioteca y el hecho de que perdí todos los trabajos basados en este libro, ya no tenía ningún recuerdo de, de qué trataba el libro. Entonces, cuando empecé con esta serie de videos, que son 3, dije, este libro tiene que estar aquí porque genuinamente sí lo describía como uno de mis libros favoritos. Entonces dije, ya está, me lo voy a comprar. Y es por eso que lo tengo así en plástico. Ah, pero ya me muero por abrirlo. Entonces voy a abrirlo ya de una vez. Porque me emociona mucho verlo por dentro. Porque es una novela gráfica. ¿Listo? Ya lo abrí y ya lo hojeé un poco. No sé si puedo mostrar las ilustraciones porque no sé qué parte sería spoiler. Ah, Déjenme mostrarles la primera. Miren, ya lo estuve hojeando y sí tiene muchas partes así donde está la ilustración que abarca las páginas y después está un, un pequeño corcho. No sé si se llama así, pero hay que decirlo así en este momento. Como les digo, estoy muy cansada. Sí, tiene como un pequeño corcho de texto y estaba viendo y realmente no es mucho. Tiene 142 páginas, 140 páginas, algo así. Entonces, creo que va a ser una lectura corta y ligera. Como les digo, realmente ya no me acuerdo de qué trata. Tengo mucha curiosidad por reencontrarme con esta historia. Y sí, solamente que no lo voy a hacer ahorita porque sigo teniendo un día ocupado y porque quiero descansar un poco y porque hoy leí otro libro. Hoy terminé de leer otro libro. Ya se darán cuenta de cuál fue. Pero sí, quiero descansar. Y como hoy leí un libro y lo terminé, quiero empezar este libro otro día porque acabo de terminar un libro. Entonces, sí, no sé si lo que dije tiene mucho sentido, pero sí, yo me entiendo. Este libro lo comenzaré pronto, solamente que hoy no. Solo quería abrirlo y verlo.
Ya leí la primera parte del libro. Ah, estoy impactada. No creí que fuera a ser una historia fuerte porque, como les comenté, no tenía memoria de qué se trataba, no recordaba nada de la trama y no tenía como un recuerdo particular. O sea, yo este libro lo borré completamente. Si ven que lo bajo es porque no sé si se logra ver, pero es de pasta dura. Solo lo conseguí así y está pesado de cargar. Pero siguiendo hablando de él, yo no me acordaba de nada y leyendo la primera parte descubro que es una historia fuerte. O sea, no sé por qué en secundaria yo estaba leyendo esto, porque no es nada ligero. O sea, ya empezamos con todo, nos fuimos con todo. Ah, estuve investigando un poco del contexto social y ahorita no voy a decir todo lo que encontré porque no tengo la información a la mano, pero la historia, por lo que estuve viendo, es considerada un clásico de la literatura, cosa que cuando yo lo vi eso me llamó la atención, pero después pensándolo, o sea, se me hizo lógico que fuera un clásico, porque como les comenté en el clip pasado, yo este libro lo vi en la biblioteca de mi secundaria. Tiene lógica que lo hayan tenido en esa biblioteca, porque en la escuela que yo recuerde, sí tenían una biblioteca, pero de libros que yo no conocía, que no estaban en mi radar y que eran, o sea, eran desconocidos. Pero creo que con esto me doy cuenta de que en clásicos hay como mucha amplitud, hay como mucha, o sea, libros de todo tipo. Yo este libro, después de la secundaria, que fue varios ayeres, pero después de la secundaria no lo vi nombrar por nadie, nadie hablaba de él, o sea, como que obviamente dejó su huella porque es un clásico, porque me meto a investigar y lo denominan como clásico, pero no veo que esté en las conversaciones actuales de los libros. Entonces, eso es como que me llama la atención, cómo en su momento pudo traspasar el tiempo y ahora yo lo siento como una lectura fuerte, pero que no está en el boca a boca. Y, y eso me parece como contrastante, no sé, que sea clásico, pero que la gente no hable de él. Me parece un contraste un poco extraño. Como les digo, para entender la novela tuve que investigar un poco del contexto histórico. Me informé, no voy a decir que de todo, pero como por ejemplo, le estuve preguntando no se llama ChatGPT, le estuve preguntando a la IA de Google, que no sé cómo se llama, como de, oye, este libro, ¿qué onda? ¿Por qué es un clásico? ¿Cuál es su contexto histórico? Y me dijo un contexto triste,
muy triste, muy desgarrador. Después ya vendré con información, pero no tan profesional, es decir, guardé en screenshots las respuestas que me dio Google y después voy a venir a mencionar como esas respuestas y ese contexto. Ahorita no puedo porque no tengo la información a la mano, pero guardé la información y sí la pienso exponer porque me parece algo importante, pero tengo problemas con la memoria del celular, entonces tengo que resolver eso primero, pero el libro es desde un principio es impresionante, de una manera en la que impacta al espectador mucho. Quiero ver por qué me gustaba tanto si eran temáticas que no debí de haber leído a esa edad. Entonces, no sé, voy a seguir leyendo, obviamente, y ya descubriremos por qué me gustó tanto. Pero sí, esas son las primeras impresiones del libro. Siguiendo con el libro, lo he leído toda esta semana. Cuando he grabado estos vlogs de lectura, no todo el tiempo leo enfrente de la cámara. Hay veces que leo sin grabar. Y lo hice con este libro también, pero lo que pasa es que ya llegué a la mitad. No sé si se puede ver ahí muy bien, pero como el libro tiene como texto con ilustraciones, es muy rápido de leer, entonces ya llegué a la mitad, a pesar de que solamente llevo días leyéndolo, no llevo, creo que llevo cerca de una semana, pero no he completado la semana. Miren, a esto me refiero con el texto. Tiene ilustraciones que también narran la historia, pero tiene como pequeño texto y el texto, la verdad, varía. A veces es como si estuvieras leyendo una obra de teatro y nada más te indica las acciones de los personajes. Por ejemplo, el protagonista se llama Giorgio, y a veces te indica que Giorgio caminó no sé cuántas cuadras y hizo eso y hizo el otro. A veces el texto nada más es eso, lo que hace Giorgio y nada más. A veces son sentimientos que él siente y ahí parece más una narración novelística, o sea, cómo él se siente, que percibió, cómo se va acostumbrando a los cambios que están haciendo, cosas así. Y a veces nada más es diálogo. Siento que la escritura intercala diferentes formatos, porque a veces es como si estuvieras leyendo la obra de teatro, a veces solamente son diálogos, a veces es ambientación y así es como una mezcla de todo. Y estas aportaciones del texto se van intercalando también con las ilustraciones porque en algunas páginas no es que aparezca texto, sino que las secuencias se dan a entender con las ilustraciones. Entonces esas páginas se leen muy rápido. Entonces por eso la lectura es muy ágil, porque es corto el texto y aparte lo intercala con imágenes y eso te hace avanzar rápido por inercia. Es una consecuencia natural. Por eso es que ya llevo la mitad, por lo que
Siento que este blog no va a ser tan largo como los otros, pero no importa. Importa más hablar del libro. Solamente quería comentar que esas técnicas me parece que en este libro están muy bien utilizadas y me parece interesante porque yo había leído este libro hace mucho, pero ya lo había olvidado y ahora el ver como técnicas mezcladas es algo que me pareció interesante porque es algo que a conciencia nunca había notado. Entonces, eso me pareció interesante. Y la otra cosa que quiero hacer es hablar del contexto de la historia del libro. Como ya les dije, investigué algunas cosas que me parecieron interesantes. Ya tengo la información en la mano, entonces la voy a leer. Voy a leer lo que me parezca importante. Igual creo que voy a dejar las capturas de pantalla por aquí. Fue investigación un poco superficial, no me metí de lleno porque quería hacer una investigación ligera y que no me tomara tanto y quería tener como nada más información básica para la lectura, pero se los estoy dejando aquí. Voy a leerlo, entonces algunas partes tengo claras que me las voy a saltar porque es hablar como de más, pero por si no notan como conexión, es que yo me estoy saltando algunas partes, pero dice, la famosa novela juvenil de Lisa Tesner, publicada entre 1940 y 1941, se sitúa en este siglo, que según investigué es el siglo noveno. Se sitúa en los Alpes suizos e Italia. Ah, por cierto, si me ven viendo para abajo es que aquí tengo la laptop, entonces por eso estoy viendo para abajo. Ok, continuando con la información, dice, autores refugiados. La escritora Lisa Tesner escribió la novela junto a su esposo, el comunista alemán Kurt Hell, cuyo nombre real era Kurt Carvel. Seguramente esto no lo estoy pronunciando bien, pero sigamos. Ambos tuvieron que huir de Alemania nazi en 1933 para refugiarse en Suiza debido a la persecución política y el origen judío de él. El libro se publicó en 2 volúmenes, en 1940 y en 1941, en pleno apogeo de la guerra. El nombre de Kurgel fue completamente omitido de la portada por las leyes suezas de la época. Por las leyes suezas de la época. Estoy segura de que eso tampoco lo estoy diciendo bien, pero es que viene redactado de una manera un poco extraña. Pero sigamos. Por temor a represalias de la Alemania nazi, prohibían a los refugiados políticos publicar. Y hay una información importante que perdí en los screenshots, ya la encontré otra vez en internet. La fuente fue Wikipedia. Sé que a veces Wikipedia no es confiable, pero es donde pude reencontrar la información, entonces desde ahí lo voy a leer. Bueno, un poco de contexto es que esta novela gráfica en realidad era, en realidad era un libro literario, o sea, que no era gráfico
sino como una novela, pero aquí está la explicación de por qué ahora la tenemos en novela gráfica. En 1991, 50 años más tarde de su publicación, el ilustrador Hannes Binder adaptó la novela de Tesler y Hell a cómic. Esa es un poco la explicación de por qué ahora la tenemos como novela gráfica. La verdad, yo solamente la he visto así. No sé la verdad si los 2 tomos anteriores siguen en circulación. Esos yo no los he visto, ni siquiera sabía que existían hasta este momento. Bueno, hasta el momento que realicé la investigación. Pero si todavía existen, creo que es muy difícil de encontrarlos porque la novela gráfica a mí me costó conseguirla, porque digamos que sí está accesible, pero, o sea, accesible en el sentido de que está en circulación todavía, pero es un libro que llega a costar más de lo normal, pues. No es un libro económico. No sé, por ejemplo, si se puede conseguir en librerías. Por ejemplo, en la biblioteca de mi escuela, no sé si siga, yo no sigo, yo ya me gradué de esa escuela y seguí con mi vida, pero por ejemplo, no sé si ahí, si yo fuera estudiante, la conseguirían o si se deshicieron de ella porque, o sea, no tengo idea. Ah, y en bibliotecas públicas yo no la he visto tanto, o sea, no sé si este texto original siga en circulación. Okey, hablándoles un poco más de la reseña del libro. Nos cuenta la historia de, voy a leer el nombre del protagonista de nuevo porque no es un nombre fácil de memorizar. Giorgio es un niño, básicamente es un niño que vive con sus papás, que desde chico trabaja con ellos, trabajan en el campo, pero en un momento determinado, esto es muy triste, un hombre llega a comprar niños al pueblo donde él vive y este señor le hace una propuesta de dinero económica a su papá a cambio de su hijo, de Giorgino. Bueno, de él, voy a poner el nombre aquí. Y su papá se niega a venderlo, se niega a que su hijo esté lejos de él, se niega. Este señor que hace la oferta hace una advertencia y dice que cualquier familia del pueblo, del lugar en donde es, ah, tarde o temprano terminan cediendo a sus hijos porque no es como que la economía esté bien en los pueblos donde a él va a comprar los niños. Entonces, básicamente él dice, me aprovecho de la necesidad de la gente y cuando tú tengas la necesidad de querer dinero, me vas a vender a tu hijo. Y él dice, pues no, no, ahorita no tengo necesidad. Entonces el señor se va, pasa determinado tiempo y ahora sí, toda la familia por X circunstancias entra en crisis económica y el ambiente no era excelente antes, pero ahora con todas estas crisis económicas
y con que el papá se queda un poco sin trabajo, el ambiente en la casa no mejora. Entonces, en ese tiempo determinado vuelve este señor a seguir comprando niños y bueno, el padre cede a venderlo. No, o sea, es algo muy doloroso, pero dentro de todo es algo que el protagonista ya sabía que iba a suceder porque ya conoce las tradiciones del lugar en donde él vive y cómo se manejan las cosas. Entonces, cuando lo vende, a aunque el papá lo hace con cierta tristeza, todos aceptan que es una realidad cruda que se tiene que enfrentar. Entonces, ya el libro toma vuelo y es como la travesía de el protagonista y todo lo que vive después de ser vendido. Y con esa sinopsis a mí me llamó la atención que el vender niños no fuera algo ilegal. Entonces también investigué una investigación muy ligera sobre eso y eso dice lo siguiente. Los padres vendían a sus hijos principalmente por hambre extrema y desesperación absoluta, y la ley no lo prohibía de forma efectiva, porque el concepto de derechos de la infancia aún no existía en el siglo noveno. Además, las autoridades suizas toleraban e incluso fomentaban este sistema para que los niños pobres no se convirtieran en una carga financiera para el Estado. Contratos de arriendo camuflados. Legalmente casi nunca se llamaba venta de esclavos. Los traficantes firmaban contratos temporales de trabajo, una- un arriendo que supongo que sería como pagar renta, con los padres. Prometían vestir, alimentar y enseñar un oficio al niño en ciudades ricas como Milán, a cambio de una pequeña suma de dinero para la familia. En la práctica, al cruzar la frontera, los niños eran tratados como propiedad absoluta. Los niños eran vistos legalmente como adultos pequeños o mano de obra familiar, no como sujetos con derechos. No existían leyes de escolaridad obligatoria generalizada ni regulaciones contra la explotación laboral infantil. Y bueno, esa es la información que quería como compartir, porque es lo que investigué y es parte del libro. El libro, aunque sea sencillo de leer, porque avanzas muy rápido con la lectura, como ya dije, la verdad es que es duro. O sea, muchas veces cuando me quedo leyendo en cosas en la novela, me parece como que se demuestra que la necesidad es horrible, que el ser humano es muy cruel, que tenemos que tener contexto e historia de cosas que han pasado a lo largo de los años, a lo largo de la humanidad, para no caer en eso nuevamente, pero por alguna razón no hacemos eso, como que siento que ignoramos hechos históricos que nunca deberían de ser ignorados, como que en un punto
lo vemos como una situación muy lejana, pero si seguimos con esas cosas, vamos a regresar, o sea, el ser humano va a regresar de donde salió. Entonces, eso también me parece mm, aterrador y cruel, muy cruel. Ah, es una lectura muy dura de leer, es sencilla, pero es dura. Perdí screenshots y perdí información, pero en la información que perdí y información que no pude volver a encontrar, como que me puse a investigar si esto pasó en la vida real, si es la historia de alguien, y me pareció que el libro es un conjunto de historias que los autores originales estuvieron investigando. Investigaron la vida de muchos niños que vivieron en esa época, les preguntaban por sus experiencias y a raíz de esas experiencias escribieron los primeros 2 tomos de la novela. Entonces, no es una historia real en concreto, no es una historia de una persona que existió en la vida real y que este libro retrate su vida. No se trata de algo así, sino que ese conjunto de experiencias de muchos niños, y saber eso también es doloroso. Es una lectura que junta muchos matices porque es sencilla de leer, incluso es atrapante, no lo voy a negar. Es muy interesante cómo el protagonista va descubriendo el mundo, porque él vivía en muy lejos de la ciudad, vivía en un pueblo o en un rancho, algo así, y no conocía muchas cosas, y es muy interesante cómo se van dando situaciones donde él va conociendo un poco más allá de sus fronteras, pero el contexto es muy cruel. Entonces, es un libro que te atrapa, pero a la vez es un libro que dices: "Ay, qué feo", o qué cruel, o como que te pone en la cara muchas situaciones y te confronta con l con lo cruel que es el ser humano y con lo cruel que puede llegar a ser la necesidad. Ya estoy por acabar el libro. Estoy en la página 132 y el libro tiene 142
43 páginas. Ya lo estoy por acabar. Antes de terminar el libro y de hacer la conclusión final, quería decir algunos comentarios. Me parece que uno de los mensajes que hace el libro o que transmite el libro es que muchas veces por ignorancia hacemos cosas que perjudican al otro, pero no lo hacemos desde una malicia intencionada, sino que desde un punto de vista donde se falta información para convivir con las personas, especialmente en este libro, para convivir con las infancias. A lo largo del libro, el protagonista logra conformar un vínculo con un adulto que es el que más lo cuida, pero debido a muchas cosas que no puedo decir por spoilers, ese cuidado no puede ser 100% establecido como algo bueno para él, porque están en una circunstancia laboral. Un punto es ese. Otro punto es que su manera de cuidarlo es bien intencionada, pero también es algo que está con ignorancia, es algo que se lleva a cabo con ignorancia. Entonces tampoco es como que reciba los mejores cuidados. Y esa situación me parece algo compleja, pero accidentalmente, de una manera no intencionada, el libro muestra una relación, un vínculo lleno de matices, porque está este adulto que quiere ver por su bien, que lo lleva a dar pasos que no le corresponden a un niño, pero que aún así trata de darle lo mejor o tratarlo lo mejor posible. Me parece que involuntariamente le da un matiz de que un vínculo puede puede ser bien intencionado, pero también puede ser malo, aunque la otra persona te quiera hacer bien, puede ser lastimoso conservar o tener ese tipo de vínculos. Entonces creo que el libro planta esa matiz de que a veces se quieren tener vínculos estables para buscar la mejor relación con los niños, con las infancias, pero por ignorancia, por creencias, por carencias, muchas veces las infancias no pueden recibir todo lo que se merecen, todo lo saludable que se merecen, todo lo que un niño se merece para crecer. Y cuando juntas la ignorancia con buenas intenciones, eso puede ser más perjudicial para los niños. Creo que involuntariamente se toca este tema, se toca este matiz y me parece muy doloroso, pero también me parece importante que el libro lo haya planteado así, porque te muestra que en un contexto desagradable hay personas que tratan de hacer lo mejor con la información o con el contexto en donde se vive, y eso me parece muy empático también. En cuanto a ir encontrando cosas que me gusten o que me hayan gustado en esa época, creo que encontré esos puntos. Pude entender por
qué me gustó tanto este libro, y es que a lo largo del libro se va desarrollando una amistad muy bonita. El protagonista encuentra amigos muy sinceros que están con él y que están para él y viceversa. Me parece que sí, o sea, no sé si se acuerdan, pero en el anterior video, creo que fue la lección de Agus, comenté que fui encontrando ese patrón de amistad en los libros que me gustaron de esa época de cuando los leí. Y en este libro también encontré el patrón de amistad, de compañerismo, de estar con la gente, de luchar por los que quieres, de hacerte compañía en momentos crueles o desagradables. Ese patrón también lo encontré aquí y fue muy agradable. Yo no me acordaba, pero sí tenía la sospecha de que iba a tener como esas amistades, porque los dos libros anteriores se enfocaban mucho en las relaciones de amistad. Entonces tenía la sospecha de que este libro también iba a tener amistades importantes. Tengo que decir que hay algo que le juega en contra y es la narración. Como yo ya había comentado anteriormente, la narración va variando conforme se necesite. Es una novela gráfica, no va a ser una narración novelística todo el tiempo. Hay partes así, también hay partes que parecieran de obra de teatro, de guión, y después hay páginas de diálogos nada más. Entonces, el libro va variando entre esas narraciones. Al principio me pareció interesante, me pareció algo que era muy de la historia, muy de esta novela gráfica, pero al llegar al clímax de la historia, siento que le jugó en contra, porque ir variando entre estas narraciones le quitó impacto a la situación del clímax, porque se plantea de una manera en la que pasa rápido, o sea, es muy veloz. El impacto que se ve en el protagonista no llega a ser mucho para el espectador porque es una parte que recuerdo que se narra como guión, o sea, que se narra como acotaciones de acciones y no se profundiza en lo emocional, no se profundiza en cómo se sintió, no se profundiza en, en el acto del clímax, en la acción del clímax, en lo que el protagonista tuvo que vivir y nada más es mencionado como de, ocurrió esto, que si sería una, o sea, si estaría planteado en una serie o en una película, yo encuentro que funciona porque la manera de comunicar es visual, pero al comunicarlo así en un libro, me parece que ahí tuvo que ver más, o al menos a mi gusto, tuvo que haber existido más una narración novelística como, como en otras ocasiones del libro, porque hay partes en donde la narración novelística sí está, pero no sé por qué el clímax está como narración de guión. No entiendo como esa decisión, porque así no se profundizó ni en lo que pasó, ni en lo emocional. Entonces, siento que es algo que le jugó en contra. Y otra cosa en cuanto a que me gustara el libro, yo recuerdo que hubo una época en esos años en los que yo leí este libro por primera vez
en donde a mí me gustaban las historias trágicas, las historias de mucho drama. Recuerdo haber tenido esa época, entonces mi teoría es que leí este libro en esa época, porque el libro sí es muy trágico, se cuentan cosas muy desagradables y yo supongo que me habrá gustado por eso, porque coincidió mi gusto personal con lo que plantea el libro. Entonces, además de que me gustan las amistades, o sea, hasta la fecha, las amistades que se forman en este libro me han gustado, entonces supongo que se sumaron esas 2 cosas, las amistades y que me gustaba lo trágico o lo dramático. Puedo entender que, o puedo suponer más bien, porque lo estoy suponiendo, que cuando yo le decía a todo el mundo: "Lean este libro", era porque estaba en esa época que me gustaba lo trágico. Entonces, puedo entender por qué me gustó. El libro es bueno, ya les daré una conclusión como tal después de leer el final, pero desde una vez voy aclarando que el libro es bueno, ah, tiene un propósito muy claro y lo cumple, y me parece que es una historia que no debería de quedar en el olvido. Me parece que este libro genera mucha conversación. Me parece que este libro debería de ser más hablado y entiendo por qué es un clásico. Debería de ser uno de los clásicos populares, me parece a mí, porque genera mucha conversación a través de temas importantes. Entonces, sí, ya vendré con la conclusión después y nos vemos en ese clip. Ya terminé el libro, ya lo acabé. Me parece que la historia cumple con su propósito y me parece que es como una buena introducción al hábito de la lectura. Me parece que es muy sencillo de leer y el hecho de que estuviera como cambiando la narración, ah, me parece que es algo que agilizó la lectura. Para introducirse a la lectura me parece que es un libro que está bien, que cumple con ese propósito, porque incluso el libro al principio tiene como poco texto, creo que esto ya lo había dicho. Tiene poco texto, así y así va avanzando y se va intercalando con las ilustraciones. Miren, creo que para iniciar en la lectura está perfecto, pero ya al final, cuando el libro ya está como muy situado en ciertas cosas, ya hay mucho más texto. Entonces, me parece un libro que si es para introducirte a la lectura, me parece que habla de cosas muy importantes que no deberían de ser olvidadas. Me parece un libro para los adolescentes a los cuales les pueda interesar estos temas de la desigualdad o de la infancia un poco trágica. Igual me parece que llegada la mitad, aunque estén pasando cosas trágicas en el libro, empieza a tener un tono esperanzador porque se empieza a hablar de la amistad, de las relaciones humanas, es- estos factores de amabilidad que están en ciertos personajes. ¿Qué pasa?
ahora me parece que, o sea, en la relectura, me pareció que por la manera en la que está escrito y la manera en la que está estructurado, no se llevaron a fondo muchos temas. Se planteaban y no se terminaban de desarrollar. O sea, se mencionaban solamente una vez o se mencionaban 2 veces, pero no era algo a lo que se le diera peso. Y supongo que es así porque es la novela gráfica de una novela de 2 tomos. Supongo que en los 2 tomos de los libros, de los primeros libros que salieron de esta historia, esos puntos están más desarrollados y con más estructura, pero por lo que entiendo, este libro es un resumen de esos 2 tomos, entonces supongo que eso afectó a que ciertas cosas fueran mencionadas y fueran nombradas, es decir, no las quitaron de la historia, pero no se le termina de dar peso. No sé si vieron el primer video de esta serie de libros, pero lo sentí un poco como la primera versión de El viaje al mundo en 80 días, como que se mencionaban cosas, pero se dejaban al aire y todo pasaba muy rápido, como que no había tiempo para el lector de darle peso a las cosas que se mencionan porque pasan en un 2x3. Entonces, leyéndolo ahora, me parece que es un libro para introducirse en la lectura, pero si ya tienes un poquito más de experiencia leyendo, creo que esas partes se van a quedar como cortas. Igual no quiere decir que el libro sea malo, me parece un libro muy bueno, me parece que cumple con su propósito y me parece que tiene mensajes importantes. De hecho, como lo dije, cuando estaba investigando de él, me pareció que era un clásico y tomando eso en cuenta, me parece que es un clásico que no debería de quedar en el olvido. Me parece importante que este libro se ha leído y se ha recomendado porque pone temáticas muy fuertes sobre la mesa, digámoslo así. Yo lo recomiendo si en algún momento del video dije algo que te pudo llamar la atención, te recomiendo el libro. Sí me parece que plantea cosas interesantes y cosas importantes. Sí hubo partes en las que me enganchó mucho y esas partes me parecieron también muy importantes y muy bien desarrolladas esas partes. Hay otras partes que me parecieron que pasaban muy rápido, pero algunas, o sea, otras cosas me parecieron que formaron parte como de toda la historia y esas partes me gustaron. Entonces, por ser un libro que cumplió con su propósito de comunicar cosas importantes y por esas partes que me gustaron y también porque tiene partes que me conmovieron mucho, le terminé dando 3.5 estrellas. No tomé en cuenta hasta ahora como que lo pensé, pero tendría que hacer una conclusión de los libros que leí, ¿no? Me parece. Bueno, en esta saga de videos leí estos 3 libros. Este primer libro que leí, no es cierto, leí 4, espérenme, ahora sí. En esta saga de videos leí estos 4 libritos. Los primeros que leí fueron 2 versiones de La Vuelta al Mundo en 80 días
es una historia que recomiendo, aunque no fue de mis favoritas actualmente, no me llegó a gustar como antes. La recomiendo, me parece que plantea cosas muy interesantes y me parece que también es un libro que cumple con su propósito. Su viaje, su travesía es interesante también. Sí la recomiendo. Este librito, si lo tienes por ahí o si puedes conseguir una versión como esta, puede ser una buena introducción para los clásicos y demás. Esta que tiene la versión más completa, no sé si, o sea, no me he puesto a investigar, pero no sé si sería como la mejor traducción que puedas conseguir, pero me parece que si te llama la curiosidad, si te llama la atención, sí lo recomiendo. Las amistades, las relaciones que aquí se desarrollan me parecieron muy bonitas. Creo que del libro yo me quedo con eso, sus amistades, sus relaciones, la palabra de honor entre ellos, cómo cumplían con su palabra y cómo le daban importancia a eso, me pareció muy bonito. Un libro también recomendable. Voy a dejar lo mejor para el último y mencionando el libro que leí en esta parte. Como ya dije en la conclusión, es un libro que recomiendo, es un libro con temas muy importantes e interesantes. Lo recomiendo para las personas que les interesen cosas sociales o cosas de la infancia, o incluso si quieres leer algo trágico, también lo recomiendo. También lo recomiendo si quieres también leer algo esperanzador. Es una historia que por el formato se puede leer rápido y la lectura es ágil. Entonces, me parece que si está en tu interés, es una buena lectura. Ok, hablando de el libro que se pudo quedar como uno de mis favoritos, definitivamente, La lección de Agus es el mejor libro que he leído en mi vida. Se queda como el favorito de mis favoritos. Ah, es una historia muy linda, es una historia con muchos matices, es una historia de salir adelante, pero sin caer en un discurso monótono. Es una historia que no niega las emociones del ser humano. Es una historia donde existe una amistad muy bonita. Los lazos familiares también son muy lindos. Es una historia cautivadora, conmovedora y con un mensaje muy importante. Creo que ya lo había mencionado, pero para mí este libro se va a quedar como un clásico y espero que así sea porque es excelente esta historia. Y de los 3 libros, este libro sigue siendo 5 estrellas. Es excelente, la recomiendo mucho. Y ya no tendría nada más que decir. Gracias por acompañarme en este experimento y nos vemos hasta el próximo video.